muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a Enfoque Segovia. Hoy vamos a hablar de medicina, de asistencia sanitaria. Está con nosotros el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitar al colegio esta noche. Encantado. Bueno, pues tenemos una hora por delante para hablar de muchos temas con la ayuda de Patricia Martín de Vive Radio La 8 Segovia. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, doctor Estrada. Gracias. Decíamos que el doctor Estrada es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, lo ha sido en los últimos 4 años y ha renovado su mandato. Y con él lo primero que queremos hablar es qué balance hace de estos 4 años que estábamos diciendo que se nos han pasado volando. Pues sí, sobre todo a mí como comenzamos mi junta directiva, que fue en pleno COVID, porque prácticamente el proyecto de la nueva sede del colegio se tendría que haber inaugurado el 20 de marzo, que fue cuando prácticamente nos cerraron, ¿no? Y luego unos meses después pues se hizo el cambio a la junta directiva actual, que yo tengo el honor de presidir con todos mis compañeros de la junta directiva, ¿no? Evidentemente ha pasado el tiempo muy rápido, sobre todo los primeros años del COVID, ¿no? Donde estábamos muy centrados lógicamente en atender a nuestros pacientes en la pandemia, y yo creo que el colegio ha sido un poco reflejo también de toda esa situación de interinidad, que bueno, no pudo a lo mejor hacerse el proyecto de la nueva sede como probablemente al anterior presidente y a mí también como vicepresidente anterior nos hubiese gustado, pero bueno, el proyecto fue realmente muy bonito. Yo creo que estamos muy contentos del cambio de sede que hicimos. Se adquirió un local muy amplio en la zona nueva, bueno, de expansión de la ciudad, con todos los servicios tecnológicos para realizar formación, y ese es un aspecto que nosotros nos sentimos orgullosos. Actualmente la formación médica la estamos realizando a través de streaming o de canales canales me refiero pues de comunicación a través de dispositivos como la gente joven nos reclama en muchas ocasiones, ¿no? Y nos permite no solamente hacerlo a través de streaming, sino revisualizar cuantas veces sea necesaria toda la formación médica. Esto permite una gran flexibilidad a la hora de poder acceder a los contenidos, y llegamos muchísimo más lejos a todos los profesionales, ¿no? La nueva sede, la potenciación de la formación continuada, yo creo que son 2 de los aspectos muy importantes que en estos 4 años hemos conseguido afianzar. Luego hemos conseguido también tener visibilidad dentro de la organización nacional, porque nosotros hemos sido responsables de una cosa muy importante, o vamos, copartícipes de una cosa muy importante que ha sido el estudio de demografía médica, que ha sido un estudio muy relevante a nivel nacional incluso, y que pues da unos datos interesantísimos de cara a lo que es el futuro de la profesión, y que fue recientemente premiada por esta casa hace, bueno, escasamente un mes, ¿no? Segovia ha participado de forma muy activa en ese proyecto y nos sentimos también orgullosos, ¿no? Y luego a nivel de la organización médica colegial también, pues somos responsables de diferentes comisiones, concretamente por ejemplo del tema de la homologación de títulos de grado en medicina, tremendamente importante. Yo tengo la suerte de haber sido designado por el presidente de la OMC para ir al ministerio en determinadas ocasiones para hablar de estos temas. Y bueno, pues estamos colaborando en todo lo que se nos pide, ¿no? Luego otros aspectos muy importantes de estos 4 años ha sido la potenciación de nuestra Fundación para la Protección Social, que eso es muy importante también para nosotros, y otros aspectos que bueno, pues son a lo mejor menos relevantes, pero de confraternización entre los profesionales de Segovia, entre los más jóvenes, los mayores, ¿no? Con diferentes actividades también muy interesantes. Eso de forma resumida podría ser los 4 años, ¿no? 4 años en el Colegio de Médicos, mañana se cumplen 5 desde que se
detectó o se confirmó el primer caso de COVID en Segovia, ese virus chino del que estábamos hablando hace 5 años a estas alturas y que bueno, no imaginábamos cómo nos iba a afectar precisamente en la provincia de Segovia. El doctor Estrada, que es jefe de neumología en el Hospital de Segovia, formó parte del comité de expertos en la toma de decisiones en la Junta de Castilla y León, así que me imagino que aunque después del COVID hemos reseteado la mayoría, ¿no?, usted todavía lo tendrá muy presente. Bueno, indudablemente yo lo tenemos muy presente. Creo que nos dio algunas lecciones buenas a los profesionales que nos seguimos dedicando a las infecciones respiratorias. Y sí, tuve la suerte de estar en el comité en el que yo estaba, era el comité clínico, en donde, pero bueno, prácticamente teníamos relación con el comité de expertos y con todo el comité que formaba o que tomaba la toma de decisiones. Yo era el responsable, el coordinador de la neumología, había otros profesionales, internistas, compañeros de la UBI, que estaban conmigo en ese comité y la verdad es que tuvimos que tomar a veces decisiones complejas y bueno, pues yo creo que aquí se hicieron las cosas lo mejor posible para la evidencia científica que había en ese momento, ¿no? Que muchas decisiones a veces eran difíciles de entender, pero había que tomarlas porque no había conocimiento. En el día a día de la medicina lo peor que hay es tomar decisiones sin evidencia científica, porque cuando hay evidencia pues no hay nada más que discutir. Puede haber casos diferentes para un determinado proceso, ¿no?, pero el problema de no tomar tan decisiones clínicas sin evidencia, eso es una decisión tremendamente compleja que nos ha hecho reflexionar mucho para el futuro, por si viniera otra, ¿no?, u otro tipo de infecciones, no tiene por qué ser víricas, pueden ser de otro tipo de gérmenes u otro tipo de circunstancias que pueden también poner en peligro la salud global de los ciudadanos, ¿no? En ese primer mes de que hablábamos del mes de marzo, ¿qué es lo que como neumólogo, como experto, más le sorprendió? ¿La rapidez con la que se derivaba o la gravedad con la que enseguida la enfermedad producía cuadros? Ahora de nuevo estamos oyendo hablar de neumonías bilaterales, como por la que está padeciendo el Papa Francisco, pero era básicamente lo que ocurría, ¿no?, que muchos pacientes en muy poquito tiempo desarrollaban neumonías bilaterales. Claro, eso fue lo que hizo que nos tuviéramos muchísimo miedo a la hora de tratar o de ver qué es lo que podría ocurrir con los enfermos. Cuando veíamos las radiografías de los primeros casos, pues veíamos que eran pacientes muy graves, ¿no? Cuando empezamos a ver todos los casos de forma simultánea, ¿no?, y teníamos conocimiento de que se estaban produciendo en otros países y de forma similar. Hay algo que nos llamó la atención rápidamente, su facilidad de propagación y sobre todo la facilidad que tenía el virus de cambiar en poco tiempo de estatus en un paciente, porque cuando estamos acostumbrados a ver una neumonía, pues los cambios muchas veces son paulatinos, cuando empeoran, por ejemplo, y nos da tiempo de reaccionar. En este caso, muchas veces, sin ninguna sintomatología, el paciente empeoraba, lo cual eso nos llevaba a unos dilemas tremendos porque no había tiempo para decidir, ¿no? Luego, cómo se transmitía, ¿no? Es decir, que cuando empezamos a ver que los asintomáticos podían contagiar, ¿no?, eso no era una norma hasta ahora en la virología en general. Si lo asimilamos a otros virus como la gripe u otros tipos, sarampión probablemente sea de los que más se le parecían, ¿no? De una forma silente era capaz de infectar a mucha gente y de forma muy silenciosa, ¿no?, y sin tener unos síntomas muy floridos. Todo ese tipo de cosas nos llevó a alertarnos y lógicamente a tomar una serie de decisiones muy complejas, ¿no?, sobre todo a la hora de adelantarnos a las posibles situaciones que podían tener los enfermos, ¿no? Pues a proveer muchas camas de UCI, como se intentaron hacer inmediatamente, o habilitar espacios para tratar a enfermos que se pudieran gravemente en poco tiempo, que fueron las unidades de cuidados intermedios respiratorios, donde poníamos los dispositivos que conocíamos como BiPAP o CPAP, y que fue absolutamente fundamental para disminuir la mortalidad, ¿no?
¿Y qué se ha aprendido del COVID? Bueno, lo primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto que parecía que estaba en los libros y que ocurrió en los años 90, perdón, en el año 19 o nos cuenta y tal, son cosas posibles, son cosas posibles que pueden ocurrir, ¿no? Que un virus se haga pandémico como se ha hecho puede ocurrir, entonces lo que tendríamos que tener en cuenta es que tendríamos que estar preparados por si ocurre de nuevo. Eso es lo más importante, que no estamos, a pesar de que tenemos un gran conocimiento de la medicina y de las nuevas tecnologías y todo este tipo de inteligencia artificial y todo este tipo de adelantos que hoy en día podemos aplicar al campo de la medicina, puede llegar un virus, mutar y traer una serie de consecuencias que lógicamente no eran esperables. Eso yo creo que debe ser la primera de las lecciones, humildad de que evidentemente, aunque sabemos mucho de medicina, pero pueden ocurrir o puede volver a ocurrir un problema de esto. En segundo lugar, el fortalecimiento de la salud de lo que es la salud pública, pues todo lo que conlleva no solamente las infecciones entre humanos, sino la cadena entre humanos, animales y conviventes en general de otras especies, O sea, lo que hoy denominamos una sola salud, One Health, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar también a nuestros conviventes, a las personas, no solo a las personas, sino a los animales con los que tenemos trato, porque pueden ser transmisores de enfermedades. No está claro cómo empezó este virus, no está claro, ¿no? Pero lo más probable, al margen de teorías que existen y tal, de que puede haber salido de un error del laboratorio, lo más probable es que haya sido pues alguna mutación, algún tipo de reservorio animal. Eso es lo más probable, que es como se cree que han surgido las pandemias previas, ¿no? Entonces, por lo tanto, refortalecer ese aspecto es clave. Y luego, el tercer aspecto es que el sistema, a pesar de que es un sistema rígido, un sistema asistencial me estoy refiriendo, pues puede modularse en un determinado momento hacia un tipo de asistencia u otra, y que bueno, pues se necesita pues capacidad de cambio en un determinado momento para poder asistir a las personas en función de las necesidades. Un sistema como el que tenemos ahora, que está pensado para enfermos crónicos, pues se tuvo que adaptar en pocos meses para una enfermedad muy aguda y muy compleja en poco tiempo. Por lo tanto, esa adaptación yo creo que sí sería una lección aprendida, que yo creo que sí se hizo. Y el Hospital de Segovia se tuvo que adaptar como pudo, recordemos esas camas UCI en el vestíbulo, sí, en la cafetería, y entonces es cuando nació ya la demanda de una ampliación del hospital o de un nuevo hospital. Están en marcha las obras de urbanización y después tiene que venir la redacción del proyecto del nuevo edificio, que probablemente veamos al inicio de la próxima década, si todo va bien. ¿Qué esperan? ¿En qué va a mejorar la asistencia sanitaria en Segovia con esa ampliación del hospital? Bueno, efectivamente yo creo que fue un momento clave, como has dicho, has resaltado, muy importante. En aquellos momentos nos dimos cuenta que los espacios eran muy importantes y que nos habíamos quedado pues concentrado en un solo hospital, que es siempre muy eficiente, pero en ese momento se necesitaban espacios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, si de aquello salió esto, pues bienvenido sea, aunque tuvo que ser en ese momento. Evidentemente, yo creo que los profesionales en este momento en Segovia puedo transmitirles que tienen muchísima ilusión porque van a ser unos espacios en el que ya se nos ha preguntado las necesidades que tenemos prácticamente a todos los servicios, y se gana muchísimo espacio. Y se gana muchísima comodidad. No me refiero a que queramos estar solo cómodos, sino que es necesario muchas veces la adaptación de los espacios, como he dicho, para poder traer la nueva tecnología. Si yo, por ejemplo, quiero montar una nueva técnica en Segovia, como es el test de ejercicio cardiopulmonar, pues lo primero que necesito es un buen espacio. Y eso yo creo que los 6.000 o 7.000 metros nuevos que están previstos así lo recoge, ¿no? Yo creo que por lo menos por lo que me han comentado muchos jefes de servicio, pues se han cumplido las expectativas a día de hoy que sean necesarias para mejorar
los espacios de las actuales instalaciones. Luego también ocurrirá que se quedará espacio suficiente, yo creo, para otras cosas donde estamos ahora, todo lo que es el área de consultas, que se liberarían aproximadamente, creo que unos 1.700 metros también ahí, para poder, pues bueno, pues adaptar las necesidades de cada momento, porque realmente incluso hasta a los años de los que estamos hablando, puede que a lo mejor las tendencias pues puedan cambiar en cuanto a las necesidades. Es decir, hace 5 años no se pensaba que iba a haber cirugía robótica, hoy la hay, pero es que ya hay otro tipo de cirugías robóticas en marcha que mejoran la actual y bueno, puede que a lo mejor en unos años pues sea necesario otro tipo de... En la última vez que estuvo el presidente de la Junta de Castilla y León hablando de temas sanitarios fue para decir que va a ser hospital universitario. Se puso de relevancia esa significación, no sé cómo podemos explicarle a los espectadores qué va a suponer para Segovia ser hospital universitario. Bueno, vamos a ver, aquí hay que aclarar dos cosas, ¿no? El hospital universitario ya era prácticamente, porque las enfermeras hacen la especialidad en el hospital, ¿no? ¿Qué puede traernos de ventajas el hospital universitario? Hombre, yo creo que hay un aspecto clave para los médicos, y voy a hablar en este caso concretamente de los médicos. Lo he dicho en la enfermería porque ya teniendo la SEIR ya se puede considerar un hospital universitario, pero va a haber nuevos alumnos con acuerdos con universidades para que vengan estudiantes de medicina a hacer aquí prácticas, ¿no? Que era un anhelo muy importante de los profesionales. Y luego yo creo que la trayectoria docente del hospital, de los médicos, ha sido muy importante durante estos 40, 50 años, ¿no? Voy a decir 50 años de vida del hospital, que prácticamente son 47 años o 50 años se puede decir de docencia, ¿no? Yo creo que, bueno, pues el llamarle universitario siempre da mucha imagen, pero lo que yo creo que afianza es que es un hospital muy docente y que la docencia es uno de los 3 grandes pilares del médico. El médico tiene 3 obligaciones. La primera, asistencial, atender a los enfermos, eso es lo primero. La segunda, docente, enseñarles a otros compañeros. Y la tercera, la investigación. Las 3 deben ser obligatorias para el médico, y para un gran profesional o para hacer grandes profesionales necesitamos que las 3 funcionen. Por lo tanto, la docencia es absolutamente fundamental para cualquier hospital y para cualquier centro público, privado, sanitario. Entonces, ¿qué va a conseguir esto? Bueno, pues que vengan estudiantes de las facultades de medicina, y será una buena cosa para mejorar el aspecto docente de los profesionales. Posibilidades que puedan ser profesores, por ejemplo, llegar a acuerdos para hacer convenios de hacer prácticas de determinadas áreas. Evidentemente estaríamos seguros que el hospital está abierto a colaborar con las universidades públicas, con la Universidad de Valladolid en este caso, con el campus que hay aquí, y con otras universidades que yo creo que también estarán a lo mejor interesadas. Pero yo creo que es muy importante y no debemos olvidar ese aspecto docente en la profesión. Para mí es algo muy importante, y no quiero dejar de olvidar tampoco la investigación, que se pregunta muchas veces menos, pero es tremendamente importante porque es muy incentivador de cara a mejorar cualquier tipo de proyecto. No solamente cuando hablamos de investigación, muchas veces pensamos en los grandes centros de ingeniería genética y tal, pero el Colegio de Médicos concretamente, a través de su fundación, da becas todos los años a proyectos de Segovia tremendamente importantes a nivel local, a nivel de conocer la realidad, lo que se llaman estudios epidemiológicos descriptivos. ¿Qué es lo que pasa con la población cuando aplicas un tratamiento? Porque, lógicamente, muchas veces hacemos ensayos, digamos, con ratones y en unas condiciones muy estrictas, y luego cuando se generaliza no se logra tener un conocimiento mejor. A veces es bueno tener conocimiento de saber lo que pasa en nuestros pacientes, a lo que llamamos en vida real, ¿no? Cuando se pone un medicamento, ¿qué es lo que pasa realmente, ¿no?
Hay más investigación, por tanto, de la que nos creemos dentro tanto del Hospital General de Segovia como en el Colegio Oficial de Médicos. Pues que preside. yo siempre intento resaltar este aspecto porque yo fui responsable durante 6 años de la unidad de investigación y hay muchos ensayos y hay muchos proyectos en marcha y hay los profesionales tienen mucha inquietud en ese sentido. Evidentemente tenemos limitaciones. Nuestra principal limitación es que la mayoría del tiempo tenemos que dedicarla a la actividad asistencial, pero habitualmente el tema de la investigación lo solemos hacer por la tarde de nuestro tiempo libre, casi siempre. Y eso es un hecho que no debería ser así, pero que evidentemente hace que pues tenga mucho más mérito en ese sentido, y yo quiero reconocerlo públicamente porque la investigación hace que el espíritu crítico del profesional crezca. Eso está meridianamente convencido. Estamos convencidos y está demostrado, y por lo tanto me parece una pieza fundamental. Ese aspecto que mencionaba de la docencia hace, por tanto, las plazas del Hospital de Segovia más atractivas, claro, a la hora de cubrirlas. Sí, indudablemente. Debemos reconocer que en este momento hay 19 dispositivos docentes, que para el tamaño del hospital está muy bien. 19 dispositivos docentes me refiero, para que me entiendan, 19 especialidades, ¿vale? Porque no todos los hospitales del tamaño de Segovia tienen las especialidades docencia. O sea, que prácticamente todas las especialidades de tamaño medio, cuando por encima de 5 o 6 facultativos, ya tienen docencia. Recientemente han aceptado la docencia en oncología y en neumología. O sea, que tendremos médicos jóvenes para formar en esas especialidades, y probablemente en el futuro se vaya incorporando a lo mejor alguna especialidad más, pero yo creo que es un hospital muy atractivo para los profesionales jóvenes, y yo creo que en los próximos años se irán cubriendo todas las plazas. También en medicina de familia, que es muy necesario porque el estudio demográfico que les he comentado antes demostraba que esa especialidad concretamente no se están cubriendo las tasas de jubilación, o sea, y por eso está en un ratio negativo. Es de las pocas, porque el resto de especialidades sí que están reponiéndose en función de la jubilación de los profesionales que se van jubilando. ¿Se están jubilando más médicos de familia de los que están incorporándose? Sí, todavía el ratio, por lo menos, vamos a ver, ese estudio que les estoy comentando es un estudio hecho regional, pero los datos del Ministerio prácticamente también lo avalan, que la tasa de reposición en esa especialidad y en 2 o 3 más está todavía por debajo de 1, es decir, pues se jubilan 2 y solo se repone 1 más o menos, o 1,5, para que entendamos, ¿no? Entonces eso todavía pues es un problema, efectivamente, porque por eso probablemente los compañeros de atención primaria en este momento sigan teniendo muchas dificultades para reponer todas las jubilaciones y lógicamente poder cubrir todas las plazas. ¿Cuáles son esas dificultades que se presentan en la atención primaria? Bueno, evidentemente esta ha sido uno de los grandes problemas, el no poder cubrir todas las plazas vacantes. Eso hace que no ya la actividad diaria, sino que cuando exista bueno, pues una baja o haya algún problema de determinadas circunstancias, por lo que sea, pues no se pueda cubrir y tenga que tirar de los propios compañeros para cubrir todo lo que no se pueda a la vez cubrir. Eso lleva a un círculo vicioso de pues más cargas de trabajo, y todo eso conlleva a una digamos dificultad de la organización, claramente, ¿no? Y eso es un aspecto muy importante, porque lo primero, esto es verdad, sin médicos no hay medicina, y sin médicos no hay sistema. Es que esto lo decimos muchas veces, hoy es el lema de la OMC, esta mañana estaba allí: sin médicos no hay medicina, y sin médicos no hay sistema, porque la gente va a ver al médico. Y claro, cuando no hay por determinadas circunstancias, pues evidentemente se acarrean problemas asistenciales muy importantes.
Y con la falta de médicos, la dispersión de la población, núcleos pequeños, ¿cómo reorganizar ese sistema de atención sanitaria en el medio rural? Recordemos, el cierre de consultorios resultó muy polémico, tuvo una importante respuesta social. ¿Ustedes, desde el punto de vista profesional, cómo lo plantearían? Bueno, lo primero que tenemos que ver es, efectivamente, cómo estamos en el ratio de reposición, porque evidentemente si no hay los médicos suficientes para reponer, pues evidentemente habrá que tomar unas medidas de reorganización diferentes a los que sí los tienes, ¿eh? Y eso es un problema muy importante, ¿de acuerdo? Luego, bueno, el tema del déficit de médicos que has comentado, yo he dicho que es la medicina de familia la que está en déficit, pero no el resto de especialidades. Ojo, puede que a lo mejor haya médicos, pero no estén lo suficientemente bien redistribuidos. Y no me voy a ir solamente a los consultorios y a la atención primaria. Me voy a ir a la atención hospitalaria y a las provincias que tenemos cercanas. De la sierra para allá hay muchos más profesionales que de la sierra para acá, para que me entiendan los telespectadores y saben perfectamente de lo que hablo, ¿eh? Quiero decir, las grandes capitales hoy atraen mucho más médicos, a los médicos jóvenes, que el resto de provincias, ¿eh? Y esto es un problema. Y en el ámbito rural, pues igual, los médicos de familia probablemente eligen mejor el ámbito urbano que el ámbito rural. Esto conlleva a una serie de problemas en la reorganización sanitaria, pero también es verdad que es difícil entender, o no entender, sino explicar por qué a lo mejor los médicos no quieren ir al ámbito rural. Eso habrá que ver qué otros condicionantes hay, sociales, culturales o simplemente un problema del siglo XXI, ¿no? que habrá que analizar. Lo que sí que está claro es que es un hecho palpable que es mucho menos atractivo el trabajar en un ámbito rural que en general. Hay compañeros que afortunadamente es lo contrario, pero la norma no viene por ahí, ¿no? Y luego, respecto a lo que he comentado de cómo se tiene que hacer la redistribución, nosotros no decimos cómo lo tienen que hacer. Ellos, los que tienen en este momento la administración sanitaria y cómo lo tienen que organizar, lo tienen que decidir ellos, ¿eh? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que hacer con los máximos grados de calidad y a la vez de eficiencia, ¿vale? Para que la mejor asistencia sea posible. Pues llegamos al ecuador de nuestro programa, paramos unos minutos y enseguida volvemos con Graciliano Estrada, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia. Seguimos en Enfoque Segovia esta noche con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia. Hablamos de la falta de profesionales en determinadas especialidades y nos decía que al otro lado de la sierra hay muchos médicos. Se trataría de incentivar esas plazas que son difíciles de cubrir. Se trata, en este caso, al otro lado de la sierra tenemos otra comunidad autónoma, quizá de una cuestión de equiparación salarial. Bueno, no tanto yo creo que sea el problema del salario, ¿no? Porque en España prácticamente, con diferencias que pueden ser más o menos, pero es muy parecido desde el punto de vista retributivo, salvando alguna diferencia, ¿no? Yo creo que tenemos que incentivar efectivamente en los profesionales jóvenes que no solamente se puede hacer una carrera profesional en un gran hospital, y eso yo creo que es muy importante a la hora de que puedan luego elegir otra serie de hospitales, como puede ser un tamaño como el nuestro, ¿no? Pero no solamente al otro lado de Madrid, sino dentro de la propia comunidad, pues podría haber diferencias entre los hospitales universitarios grandes y los hospitales más pequeños, ¿no? Evidentemente este empieza a ser un problema, y yo creo que aspectos como el haber sido nombrado universitario y fomentar la docencia y la investigación, yo creo que son muy importantes. Los planes que hay para incentivar también, evidentemente, son importantes a la hora de
de atraer talento y atraer profesionales, ¿no? Pero yo insistiría más en esas dos vías, ¿no? de fomentar la docencia y la investigación, porque luego el tema asistencial, al final los pacientes son todos iguales, todos iguales me refiero. Yo no, trataba a los mismos pacientes en el 12 de octubre que aquí en Segovia. Las enfermedades son las mismas, ¿no? Y lo que sí puede ser desde el punto de vista motivacional más atractivo es tener otra serie de vías, ¿no? Para profesionalmente tú sentirte más realizado, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante llevarlo a cabo. Sigue siendo una profesión muy atractiva para los jóvenes, incluso se ha puesto de manifiesto y se ha hablado también este debate aquí en Castilla y León de la necesidad de crear nuevas facultades de medicina, ponerlas en marcha, claro, luego una serie de cursos hasta que salen formados los médicos. Por lo que nos ha dicho, médicos hay, pero no sé si es necesario o no abrir ese debate, ese melón de abrir, de que existan nuevas facultades. Bueno, yo solamente nos remitimos a los datos. España es el país que más facultades de medicina tiene de Europa. O sea, quiero decir que, evidentemente, ¿se necesitan más médicos graduados? Probablemente no. Lo que tenemos que tener y equilibrar son las especialidades, como he comentado anteriormente. Probablemente tengamos que hacer una mejor redistribución de diferentes especialidades, ¿no? Y luego, pues tener en cuenta que se ha, digamos, prolongado mucho el tiempo de formación, es decir, desde el año 95 en este país, para trabajar en la sanidad pública no vale con estudiar la carrera, cosa que no ocurre en ninguna otra profesión. Necesitas 4 años más otro que tienes que preparar el MIR, que un año más o menos siempre se va, porque a pesar de no ser una oposición es un examen muy exigente, en el cual los estudiantes están 1 o 2 años o 3, ¿vale? Para poder conseguir la plaza que quieren. Entonces yo creo que, claro, se ha prolongado mucho el tiempo desde que un profesional empieza el grado hasta que acaba, ¿no? Luego encima, si quieres ser doctor o hacer algún tipo de tesis doctoral, pues añade otro año a especialidades que cada vez son de 4 años y cada vez quieren ser más de 5. Entonces se está prolongando mucho y evidentemente, pues claro, eso a la hora de programar determinadas necesidades, pues cuesta mucho engranarlo. Desde el punto de vista, ¿es necesario más facultades de medicina? Hombre, la razón parece que nos dice que no, pero evidentemente son decisiones también desde el punto de vista político. O sea que, bueno, pues, en este momento hay que tener en cuenta que también hay muchos homologados de otros países. Y se están homologando muchos títulos de grado, me refiero, fundamentalmente. Entonces, en el último examen MIR se presentaron 14.000 médicos para 9.000 plazas. Hay 5.000 médicos que no van a poder ejercer en la sanidad pública. 5.000 médicos. Entonces, cuando hablamos de médicos en general, no parece razonable pensar que falten. Otra cosa es que haya problemas de determinadas especialidades en determinadas provincias. Eso es otro problema diferente. Entonces hay que hablar de la redistribución que se debe hacer, y no estoy hablando y circunscribiéndome a Castilla y León. Probablemente esto tiene que ser un tema también nacional. Pues claro, siempre Madrid, Andalucía y Cataluña han dado médicos en formación para toda España prácticamente, como el que dice, ¿no? Y evidentemente en los últimos años lo que está ocurriendo es que esas comunidades, la Comunidad Valenciana también genera muchos, ¿no? Pues los absorben ellos mismos, ¿no? Y probablemente todos estos grandes hospitales donde se forman muchísimos médicos, pues deban también abrir la posibilidad de que tengan que ir a zonas donde también son necesarios. Hablando de especialidades, la ampliación, el proyecto para el hospital, ¿abre la puerta a nuevas especialidades en Segovia o a la posibilidad de ampliar consultas que son las que están más saturadas, más demandadas? Hombre, el aumento de los espacios, no tanto aumentar el número de oferta, porque tenemos prácticamente todas las todas las especialidades que puede tener el hospital por su nivel. Por su categoría. Por su categoría. Es decir, hay especialidades, por ejemplo, una especialidad con la que yo trabajo mucho, que es la cirugía torácica, pues nunca va a estar en este hospital. Ni la neurocirugía.
Esto es una cuestión de organización sanitaria y también de sentido común, ¿de acuerdo? Esto pues, es así en España y en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí va a ocurrir, yo creo, que las especialidades establecidas tengan más facilidades para poder desarrollar nuevas técnicas, pues nuevos equipos y nuevos equipamientos que sean necesarios, eso indudablemente, ¿no? Mencionaba antes, y podemos hablar de las homologaciones, que era una pregunta que se me ha quedado un poco abierta. ¿Están cambiando, se está consiguiendo que más países, que más médicos que vienen de otros países puedan ver homologado en menos tiempo su título y poder ejercer en España? En el tema de las homologaciones hay dos problemas que siempre se mezclan mucho desde el punto de vista mediático, ¿no? Una cosa es homologar el grado de medicina, donde hay un retraso tremendo, casi 3 años para homologar un título. Y el otro es la homologación de la especialidad. El primero lo hace el Ministerio de Educación. La homologación de la especialidad lo hace el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y en ambos casos es muy exigente. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen que cumplir los mismos requerimientos que uno que lo ha hecho aquí. Es decir, por ejemplo, en el caso del grado de medicina, pues se exige evidentemente las mismas horas, los mismos años y las mismas asignaturas, y si no, no se homologa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que España es un país atractivo para una zona del mundo, que es la hispanohablante, y España tiene muchísimas solicitudes. Esto lo hablaba yo recientemente con un grupo de médicos europeos, que bueno, pues ellos no tienen tanta demanda, porque por ejemplo Dinamarca no tiene tanta demanda como España para homologar. ¿Por qué? Porque, hombre, saber danés no lo sabe todo el mundo en el mundo, en cambio castellano lo hablan más de 600 millones de personas al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces es muy atractivo para un médico pues venirse de Hispanoamérica a España, ¿no? Y poder trabajar en Europa, porque una vez que se homologa el título aquí es válido para la Unión Europea, que eso también puede estar ocurriendo de cierta manera, ¿no? Que España esté siendo un poco el trampolín. Esto creo que se ocurrió durante la pandemia, ahora creemos que menos por el tema de los datos que tenemos en los colegios de médicos, pero también en cierta manera puede que esté ocurriendo que haya médicos y compañeros que homologuen en España para luego irse a, pues, por ejemplo, Alemania y otros países que puedan, Francia, que pueden ser también muy atractivos, ¿no? En general no es así. Cuando homologan un título quieren venirse a España, y bueno, pues las posibilidades son las que hay luego en el mercado laboral, claro. Hablaba de ilusión en los médicos del Hospital General por esa ampliación hospitalaria, y también ilusión en los compañeros de primaria por ese nuevo centro de salud que está por llegar, el Segovia 4, el barrio de Nueva Segovia, porque se puedan ir creando nuevas infraestructuras sanitarias precisamente en zonas rurales de la provincia. Hombre, yo creo que sí. Veo que todo este tipo de cosas ayuda a que se pueda llevar una mejor planificación desde el punto de vista de la asistencia, ¿no? Yo creo que el nuevo centro de salud también ayudará para que descongestione lo que es Segovia rural, ¿no? Toda esa zona que está muy poblada, ¿no? Toda esa parte de la provincia. Me estoy refiriendo pues a toda la zona de Palazuelos y toda la zona de Parque Robledo hasta llegar a la granja, ¿no? Evidentemente yo creo que sí, son datos muy positivos y bueno, pues nos gustaría que fuera cuanto antes, claro. Recientemente hemos asistido, todavía está coleando el tema al conflicto por el concierto de Muface. En ese sentido, la colaboración público-privada en el aspecto sanitario, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que ha habido preocupación. Ha habido preocupación porque por dos motivos fundamentales. Lo primero, porque por primera vez en 50 años en la licitación administrativa de la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios, ninguna compañía aseguradora se ha presentado. Eso es un problema, evidentemente, que traduce una infrafinanciación que es real. Y así lo ha dicho las agencias independientes, concretamente la AIREF, ha dicho que efectivamente era un modelo infrafinanciado, y por lo tanto
era un problema que estaba sobre la mesa y que en las últimas 4 semanas se ha solucionado poniendo más financiación. Eso ha sido la única cosa que ha cambiado, en el que una aseguradora, la más grande, que no fue al concierto, ahora en estas nuevas condiciones ha ido, y ahora ha ido, pues las otras aseguradoras casi seguro que irán también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el primer problema era su infrafinanciación. Y luego hay otro problema que ha ocurrido, y es que aunque no es competente la ministra de Sanidad en ese tema, porque depende del Ministerio de Función Pública, pero la ministra de Sanidad ha manifestado de forma reiterada que debía desaparecer este modelo, y el otro problema es que se ha debatido si tiene que seguir o no tiene que seguir. Yo, como presidente del Colegio de Médicos, creo que el mutualismo administrativo es bueno para la asistencia sanitaria de los funcionarios, porque la mayoría lo elige, y eso es una cosa que es libre, porque el funcionario puede elegir entre la sanidad pública o adscribirse a una aseguradora. Es que se han dicho muchas cosas que son falsas. Nadie les obliga a irse a esa medicina, pueden irse a la pública, como dice la ministra. Ha dicho reiteradamente que se seleccionan pacientes. No es verdad. Entonces, decir cosas que son medio verdades o falsas embarran mucho el asunto, y eso no está bien. Por lo tanto, yo creo que si los funcionarios estaban contentos con ese sistema, que lleva 50 años funcionando y que ha sido eficiente, no hay motivos a priori para quitarlo. Eso para empezar. Y luego, para los profesionales, concretamente para los médicos y para provincias como esta, son un elemento muy importante en la sanidad privada. La sanidad privada ejerce una labor de complemento en estas provincias absolutamente fundamental, y en todas, y yo creo que no son incompatibles, y en ningún caso se produce ninguna interferencia entre uno y otro. Cada funcionario elige lo que quiera, y en función de eso va a un sitio o va a otro. Y yo creo que no había motivos objetivos ni para que desapareciera el modelo, ni para que se mantuviera su infrafinanciación. Y afortunadamente parece que en las últimas semanas, con esa mejora en la tercera licitación que ha hecho el gobierno, pues sí que ha solucionado el problema, y parece ser que al menos 2 aseguradoras van a ir al concierto, y a partir del 1 de abril pues los funcionarios adscritos a MUFACE pues se van a poder beneficiar de su continuidad como venían realizándose. Yo creo que para provincias pequeñas, lo habíamos dicho, yo me he manifestado, creo que era una mala noticia. En España hay, pues eso, prácticamente entre MUFACE y el IFAS y MUFACE son 2 millones de personas que, si se hubiese ido todo el mutualismo administrativo, tendría que haber pasado a la sanidad pública. Y hombre, pues no es que se fuera a colapsar también, como se ha dicho, pero tendría, yo creo, que más dificultades. Yo creo que la sanidad pública necesita en este momento como complemento a la sanidad privada, porque se ha visto que descongestiona muchísimas cosas la sanidad privada. Muchas consultas externas, muchas pruebas diagnósticas, y en este país hay 12 millones de ciudadanos que tienen un seguro privado, y probablemente eso está ayudando a que, bueno, pues no se colapse más todavía y haya no tantas o menos listas de espera. Y ambos son 2 sistemas que yo creo que son complementarios y perfectamente posibles. También es perfectamente complementario y compatible que los médicos puedan trabajar en la sanidad pública por la mañana, la sanidad privada por la tarde, porque es otra de las cosas que ha puesto encima de la mesa la propia ministra, ¿no? Que ha hablado de meterle, permítame la expresión, meterle mano a ese asunto. Bueno, claro, este ha sido otro problema que recientemente ha tenido una contestación muy importante por parte de los médicos. No voy a decir que sea exactamente por eso. Ese es uno de los aspectos que recoge el nuevo estatuto marco que pretende el Ministerio implantar para los médicos. Para que me entiendan los telespectadores, el estatuto marco de los médicos es una ley que viene de la Ley General de Sanidad, en las que establece, bueno, las normas básicas de relación de los médicos con la administración. El último estatuto marco es del año 2003,
y ahora se plantea una reforma que entendemos que es para ir a mejor y que evidentemente, por lo que hemos tenido conocimiento los médicos, no parece que cumpla las expectativas y las digamos aspiraciones que tienen los médicos en cuanto a la mejora, que son completamente razonables, de sus condiciones de trabajo. Y evidentemente se ha hablado de este aspecto que es concreto de los jefes de servicio y de las incompatibilidades, pero recoge muchísimos más cambios, mucho más trascendentes, como es nuestra propia jornada laboral, como es nuestra formación continuada y otra serie de aspectos que son muy importantes y que se deben negociar con los médicos. Y creemos, eso es lo que nosotros reclamamos. Nosotros no hemos de momento pedido nada. Lo que hemos dicho, que cambios que van a ser trascendentales en nuestras vidas, en la conciliación, sobre todo en los médicos, probablemente esto va a afectar a los médicos más jóvenes, deben ser negociados al menos con los profesionales y con las organizaciones que nos representan, y no se han tenido en cuenta. Probablemente ese aspecto de compatibilidad o no compatibilidad sea uno de los aspectos que menos afecten realmente a la propia vida de los médicos, aunque también es importante, pero entendemos que ese estatuto marco debe ser mucho más negociado y debe establecerse una serie de vías de comunicación en este momento que hasta ahora no se han llevado. Ha reconocido que lleva 2 años trabajando con ello, con los médicos desde luego no, y hay previstas movilizaciones por parte de los sindicatos médicos profesionales el próximo 22 de marzo y ayer se propuso una convocatoria de huelga. Piensen que no hay una convocatoria de huelga médica desde hace 40 años. Evidentemente esto se produce porque hay una serie de cambios en ese decreto que entendemos que van claramente a empeorar las condiciones de los profesionales, en este caso de la medicina concretamente. Nosotros lo que queremos es hablar de cómo nos organizamos los médicos, que tiene una serie de particularidades inherentes a la profesión e indiscutibles. Porque la guardia y nuestra jornada de guardias las hacemos los médicos fundamentalmente en determinados sitios únicamente nosotros, ¿de acuerdo? Es verdad que en muchos sitios pues hay otros profesionales de guardia, pero lo que es la organización, por ejemplo, de la jornada de guardia, no se puede entender sin los médicos. Eso es absolutamente imprescindible. Y luego la jornada, o cómo se tiene que redistribuir la jornada, pues tendremos que hablarlo entre todos, porque evidentemente puede conllevar una serie de cambios muy importantes. O sea que vamos a oír hablar mucho de ese estatuto marco. Es verdad que es un anteproyecto que todavía está en una fase preliminar, pero cuando los sindicatos médicos han tenido conocimiento de ese borrador, pues ha sido unánime en la profesión de que es lo contrario que probablemente requiera la profesión, y voy a decir más, la sanidad pública. Evidentemente todos queremos una sanidad pública potente, pero he dicho que sin los médicos no hay medicina, y sin medicina no hay sanidad. Y por lo tanto es un eje absolutamente clave a la hora de organizar esto. Esto no es ni prepotencia ni de hacer entender de menos a otras profesiones. Nosotros entendemos que con los médicos tiene que negociarse las condiciones para la organización sanitaria, porque es el eje fundamental, y no entender eso en este momento no es estar en la realidad. ¿Y cuáles son los cambios más controvertidos que establece el Estatuto Marco? Pues hay 6 puntos fundamentales. Hay 6 puntos fundamentales. Uno, les he comentado cómo se va a distribuir nuestra jornada laboral. Otro, la reclasificación profesional. Establecen una serie de clasificaciones profesionales ahora en el que meten en el grupo superior a todos los que tenemos titulación superior. Nosotros no queremos que nadie se quede fuera de su titulación correspondiente a sus años, pero que indudablemente si nosotros tenemos una formación académica mayor que otra categoría, entendemos que tenemos que estar en otra situación, no en la misma, ¿vale? Porque eso conlleva determinadas circunstancias inherentes al puesto, y por tanto una reclasificación que iguala a todos sin tener en cuenta los años académicos,
pues no nos parece que sea lo más razonable en este momento. Y luego hay otros aspectos, como es la incompatibilidad de los jefes de servicio, que, porque dice la señora ministra que conoce jefes de servicio que, bueno, pues han hecho cosas. Bueno, vamos a ver. Los jefes de servicio son igual de honorables que cualquier otro médico, y habrá algún médico que habrá hecho alguna cosa mal. Para eso está el director médico, que debe ser el responsable de, bueno, si un médico o un jefe de servicio no ejerce con transparencia su trabajo, pues para eso está el director médico y el gerente. Por lo tanto, no puede meter en el mismo saco a todos los jefes de servicio, a todos los coordinadores de centros de salud y pedirles exclusividad. El tema de la exclusividad que ha comentado Patricia es un tema que ya se desestimó hace 25 años. Un médico a partir de las 3 de la tarde en su casa puede dedicarse a jugar al golf, a estudiar, a hacer su consulta privada o a hacer lo que quiera. Y eso no quiere decir que de 8 a 3 no realice concretamente su trabajo. Es que es una cosa absolutamente, vamos, que en este momento y en esta realidad en la que vivimos no tiene ninguna ventaja ni entendemos ese planteamiento. Un planteamiento que ya en su momento se desestimó. Queda alguna comunidad autónoma que lo sigue planteando, pero es que realmente no es así. Y no entendemos por qué volvemos a eso. Y otra cosa más, y por último ya acabo en este aspecto, establece que a los médicos jóvenes, los que acaban el MIR, si trabajan en la sanidad pública, lo hagan en exclusiva. No entendemos tampoco eso. Si tú haces elegir a un médico joven hoy, él va a elegir no solamente la pública o privada, va a elegir probablemente el extranjero. Estamos en una sociedad en este momento en la que los médicos jóvenes saben hablar perfectamente inglés. El año pasado se fueron, datos de la OMC, 600 médicos especialistas. 600. Puede ser poco o puede ser mucho, no lo sé. Pero es que a lo mejor es que no se tendría que haber ido ninguno. Entonces, lo que dice la Asociación Europea de Médicos Jóvenes es que restringir las posibilidades laborales de los médicos jóvenes no favorece la retención del talento. Por lo tanto, para la sanidad pública es malo. Déjalo a los jóvenes que elijan y ponle buenas condiciones de trabajo, y ya verás, como ni se van a ir a la privada ni se van a ir fuera de España. Si tú restringes y pones cortapisas, pues probablemente acaban. Esto lo han dicho todas las organizaciones europeas y no entendemos por qué se tiene que establecer estos criterios ahora que, insisto, no favorecen nada, sobre todo a la sanidad pública, precisamente. ¿Confían en que se abra una negociación? Confiamos que se abra una negociación, confiamos que este decreto no salga, por lo menos en los términos en el que está actualmente, y que evidentemente, bueno, pues pueda hacerse una reforma que, bueno, evidentemente yo no digo que no sea necesaria, porque es una ley que tiene 20 años y que a lo mejor hay realidades nuevas, y yo creo que los médicos estamos abiertos también a hablar de nuevas realidades, pero indudablemente lo que se está planteando en este momento no nos parece que sea lo más adecuado, ni muchísimo menos. Pues estaremos pendientes de cómo discurren los acontecimientos, con la vista puesta en esa fecha de movilizaciones que ya se ha anunciado, a ver qué pasa con este aspecto. Graciliano Estrada, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias. Pues se me ha hecho muy corto. Verdad, les pasa a todos. Sí, muchísimas gracias, y en nombre del colegio y toda la Junta Directiva de los médicos de Segovia, pues muchas gracias a Radio Televisión Castilla y León por darnos esta hora en el que yo creo que hemos dado un repaso local, provincial, nacional y hasta internacional. Así que muchísimas gracias y nada, encantado de volver cuando queráis. Gracias, un placer compartir este tiempo con usted, también contigo, Patricia. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias, un placer. Gracias, señores. Volvemos el próximo miércoles con Enfoque Segovia. Buenas noches.